Entonces, vean, ya vimos que el movimiento de onda transporta energía de una zona a otra. Es muy importante, las ondas transportan energía, no materia. Por supuesto, desde ahí que cuando uno vea una onda sísmica o una onda de un maremoto, un tsunami, de ahí el impacto. Está la energía que transmiten que cuando llegan a costa o llegan a una ciudad pueden ser desastrosas. Entonces, recuerden que en la onda transversal de la primera figura, vamos a volver, esto se llama un pulso de onda. La mano sacude la cuerda vertical hacia abajo ejerciendo una fuerza transversal. El resultado es una sacudida que bajo el cuerpo. Entonces yo puedo repetir constantemente lo anterior, es decir, vayámonos a la simulación otra vez. Yo puedo hacer un pulso onda, pero yo puedo hacer esto de forma periódica. Entonces pongámoslo, si yo lo hago de forma periódica, es decir, le pongo un motor, vean que el movimiento de la onda, de la cuerda, por ejemplo, vean que aquí estamos en cámara lenta. Vean que el movimiento es un movimiento periódico. Es el típico movimiento que estudiamos, de hecho, en el capítulo anterior. Por tanto, la onda, sea una cuerda, sea la cola de una serpiente, sea un movimiento sísmico, sea un sonido, etcétera, etcétera, yo lo puedo escribir con una función sinusoidal. Entonces, vean que es un movimiento periódico. Por tanto, todo lo que estudiamos, ustedes estudiaron en el capítulo anterior vía videos de YouTube que yo les subí o vía libro, se aplica para ondas. Por esto, literal, esto es un tema que toma mucho el capítulo anterior. Entonces, vamos a estudiar las ondas transversales periódicas. Vean que este es el mismo sistema que teníamos antes en la simulación. Tenemos algo, un motor externo que provoca ondas en la cuerda. Entonces, repasemos propiedades importantes. Vean que las ondas se componen por crestas y valles respecto a la posición de equilibrio. Esta es la posición de equilibrio, ¿verdad? Es cuando no está perturbada. Entonces, sabemos, y recuerden, de hecho, que el tamaño de las crestas o valles con respecto a la posición de equilibrio era la famosa amplitud. Además, habíamos aprendido que un periodo es el tiempo que le toma en repetir el ciclo. Entonces, por tanto, yo puedo decir, mira, de acá hasta acá está el primer periodo, repito el movimiento acá, luego otra vez subo y bajo, segundo periodo y así sucesivamente. Recuerden la fórmula, periodo es 1 entre la frecuencia, donde la frecuencia se mide en hertz. Y recuerden que la frecuencia angular o velocidad angular se mide en rayanes entre segundos, que es igual a 2pi por f. Por tanto, yo puedo decir que en el caso de este movimiento oscilatorio es un movimiento armónico simple. Por tanto, todo lo que aprendimos en el capítulo anterior va a ser de mucha utilidad para este capítulo final del curso. Entonces, vamos a hablar de otra propiedad importante
que es la llamada longitud de onda. Vean, la longitud de onda, para fines prácticos, es simplemente la distancia entre dos crestas. Lambda es una letra griega. Lambda va a ser la forma de bautizar a la longitud de onda. Entonces, toda onda yo la puedo representar como una combinación de funciones de seno y coseno. Es decir, por ejemplo, aquí en la ingeniería, yo tengo esta cuerda. Entonces, para 3 puntos de la cuerda, vean que en cada movimiento es como si esos 3 puntos estuvieran siendo un oscilador armónico. Cada punto se mueve arriba o abajo. Por tanto, yo puedo usar el movimiento de oscilatorio o periódico que aprendimos en el capítulo pasado para estudiar las ondas. La longitud de onda es simplemente la distancia entre dos crestas o dos valles. Vamos a introducir la fórmula probablemente más o de las más importantes de este capítulo. Velocidad de onda es la longitud de onda por la frecuencia, o velocidad de onda es longitud de onda entre el periodo. Entonces vean que la longitud de onda se mide en unidades de longitud. La longitud de onda tiene unidades de metros en el sistema internacional. Entonces, repito, la distancia entre dos picos es la longitud de onda. La distancia del equilibrio a una cresta es la amplitud. Y por último, recuerden que el periodo es cuánto le toman repetir un ciclo. Entonces, por ejemplo, aquí es un periodo 1, subí, desde abajo, subí y luego puedo hacerlo, digamos, por ejemplo, acá hasta acá, periodo 2 y así sucesivamente. Entonces ya saben las 3 propiedades importantes: longitud de onda, tamaño o distancia, mejor dicho, distancia entre dos crestas, amplitud, distancia del punto de equilibrio hasta la altura de cresta o de presión. Periodo, cuánto tiempo le tarda en hacer el ciclo. Y frecuencia, número de ciclos cada segundo. Por último, la velocidad es simplemente la multiplicación de la longitud de onda por la frecuencia. Entonces, podemos hacer lo mismo con una onda longitudinal. Imaginen que yo tengo un fluido que está representado por esto azul blanco. Yo empiezo a comprimir. Yo tengo una partícula de fluido y digo que conforme yo comprimo cada capita de fluido se va moviendo. Por tanto, la partícula de fluido también se va moviendo. Ojo, yo comprimo y luego descomprimo. Comprimo, descomprimo, comprimo, descomprimo. Por tanto, si yo tuviera la forma de visualizar esta partícula de fluido fija y yo junto todos los puntos, vean que esto es un movimiento de onda. ¿Y cómo sacamos la longitud de onda, en este caso longitudinal? Bueno, es simplemente la separación entre dos partículas. En resumen, si empujamos un pistón, comprimimos el fluido cerca de él, aumentando la presión en esta región, es decir, la presión es la perturbación. Luego, en esta región va a empujar otra región vecina y así sucesivamente. Por tanto, si yo comprimo, se mueve, descomprimo, se vuelve a mover, comprimo, descomprimo, comprimo, descomprimo. Entonces vean que una onda longitudinal también se puede estudiar mediante función sinusoidal, seno y coseno. Entonces, ejemplo
15,1. Longitud de sonido musical. De hecho, en este capítulo, a los que les gusta el sonido, vamos a aprender básicamente cómo se genera, no vamos a indagar mucho, pero vamos a aprender cómo se genera las ondas o las armonías en un instrumento de viento y de cuerda.